Bueno, voy a empezar con una pregunta. A ver. Una pregunta filosófica. ¿Qué significa es necesario? Es necesario. Es una condición. ¿Qué hace falta? Para obtener un resultado. Es necesario para. Es necesario para. Bueno, ahí estamos añadiéndole el para. Un para qué. Obtener un resultado. Una pequeña lección de filosofía para empezar. ¿Cómo están para filosofía a esta hora del domingo? ¿O todavía están haciendo la digestión? No, bien. Es necesario, la necesidad, la categoría necesidad, se opone en la filosofía clásica a la categoría contingencia. ¿Qué significa contingencia? Por ahí uno entendiendo qué significa contingencia entiende mejor qué significa necesidad. Contingencia significa lo que existe pero podría no haber existido. Ejemplo, yo existo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tóquense a ver si existen o son una ilusión óptica. ¿Existen ustedes? Sí. Cada uno puede decir yo existo, Yo existo. pero podría no haber existido. Tal cual. ¿O no? Si el bendito espermatozoide que fecundó a mi madre no lo hubiera hecho, otro lo habría hecho, pero no sería yo, sería otro. Por tanto, yo no habría existido, pero nunca habría existido. Jamás. Fíjense, pensar la contingencia nos ayuda a descubrir también la gratuidad de nuestra existencia, porque existimos pudiendo no haber existido. ¿Se dan cuenta? Eso es contingencia. ¿Qué es necesidad? Es lo que necesariamente existe. Existe, pero es necesario que existe. No le cabe a lo que es necesario la cualidad de podría no haber existido. No le cabe. Justamente si es necesario es porque no le cabe esa posibilidad de no existencia. A ver, ¿por qué cuento esto? Porque aquí hay una palabra muy fuerte en el discurso de Jesús. Jesús decía, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿A qué se refiere que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Qué significa ser levantado en alto? Ni más ni menos que su crucifixión. En el cuarto evangelio, es decir, en el evangelio según San Juan, en donde varias veces Jesús durante su ministerio va anunciando su ser levantado en alto, su elevación, se hace referencia inequívoca a su crucifixión. Y lo que está diciendo que su crucifixión no es un hecho contingente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Está dando a entender que su muerte violenta, aquella que se cernía sobre el horizonte de su vida desde el inicio de su propio ministerio, que su muerte violenta es misteriosamente un hecho necesario. Ahora, recién empezamos haciendo una referencia a la filosofía, la distinción entre contingencia y necesidad. Ahora vamos a hacer una pregunta de teología. Así, chicos, ya estamos para cosas, grandes ligas mayores.
Si es necesario, como Jesús dijo, que Él sea levantado en alto, la pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? Y hay, con respecto al por qué, dos porqués, dos respuestas, dos razones. Una que tiene que ver con nosotros, que es la que nosotros más fácilmente comprendemos. Es necesario que Él sea levantado en alto en la cruz a causa de nuestros pecados, para de alguna manera mostrar a través de su sacrificio y de la violencia extrema de ese sacrificio, del odio increíble que se manifestó en su sacrificio, no en cuanto a Él, sino en cuanto al odio con el cual se lo torturó y asesinó. A través de ese odio que escarneció su carne, humilló su alma, a través de ese odio Jesús estaba mostrándonos el odio que el pecado implica para con Dios. Si hay algo que lastima el corazón de Dios y lo entristece, es el pecado. Porque el pecado en última instancia se nutre del odio a Dios. Si era necesario que el Hijo de Dios muriera de esa manera tan terrible, sufriera de esa manera tan terrible, lo era para mostrarnos hasta qué punto el odio de la humanidad ha llegado. Casi me atrevo a decir que allí, en el Calvario, en la cruz de Jesús, todos los dardos de odio del mundo se dispararon, todos, o se concentraron. Se concentraron incluso en un momento y en un lugar de la historia, los odios con que la humanidad hemos odiado a Dios desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Los odios con que la humanidad hemos odiado a Dios y hemos odiado al prójimo. Qué extraordinario. Y de alguna manera, Jesús, elevado en la cruz, ¿qué hace? Paga por nuestro odio. Él se hace solidario de nosotros y paga por nosotros la deuda que todos nosotros hemos contraído para con Dios. Por eso era necesario, en cuanto a nosotros. Esa es la primera razón. Si cabe, para decirlo sencillamente, era necesario por nuestros pecados. Pero también era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para manifestar su amor, que es la contracara del odio, justamente. En el contexto de este discurso de Jesús, fíjense lo que decía a continuación. Después de decir, sí, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, dice, sí, Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. De repente, la contracara, o por decirlo así, vamos a imaginarnos un escenario. La cruz en el centro del escenario y el telón de fondo, el misterio del amor del Padre. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Para qué? ¿Para condenar al mundo? No, para que el mundo se salve por Él. De repente, la contracara, o mejor dicho, el trasfondo de esa elevación necesaria, elevación sobre la tierra del Hijo de Dios, crucifixión del Hijo de Dios. De repente, ¿qué pasa? Esa elevación es la máxima prueba, la máxima manifestación del amor de Dios. Era necesario por nuestros pecados. Y era necesario misteriosamente para mostrar
de parte de Dios su amor a una humanidad herida en la confianza y lastimada con una duda y una desconfianza respecto de las intenciones de Dios que ha atravesado toda la historia. Desde la trampa de la serpiente, no, Dios no es que les prohibió comer el arbolito ese porque es bueno con ustedes, sino porque Él se reserva ciertos derechos y ciertos privilegios que no los quiere compartir con ustedes. Esa desconfianza radical, inicial, acompañado y acompaña hasta la vida de los niños que despiertan a la conciencia y a la edad de la razón. ¿Cuántas veces los niños ya empiezan a desconfiar de sus propios padres? 6, 7 años. ¿Será verdad que sos mi mamá? ¿Será verdad que me querés? ¿Quién les enseñó a desconfiar a nuestros niños del amor de sus propios padres, a pesar de las pruebas de amor constantes que han tenido? La herida de la desconfianza ensombrece la mirada de todo hombre y de toda mujer, incluso sobre Dios. Amén.